Segunda mitad en Sobre la Tierra, ya estamos en comunicación telefónica con Javier Sousa Casadiño, docente de Extensión y Sociología Rurales de la FAUBA. Javier se va a referir a la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Agroquímicos, sobre cómo funciona y cómo podría mejorar. Hola Javier, Santiago, quien te habla, y Seba, te saludamos. Gracias por estar en Sobre la Tierra. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Un gusto de compartir lo que hacemos en la facultad. Bueno, me gusta que te guste. Te voy a preguntar entonces, ¿nos podés contar sobre el problema? Bueno, el problema es amplio y muy antiguo en Argentina, pero que se va retroalimentando en el tiempo, ¿no? Que si hablamos de envases de plaguicidas, de agroquímicos en general, porque podemos incluir los envases de fertilizantes, bueno, es un problema que se fue magnificando en el tiempo en función de, bueno, el incremento de el uso de la tierra para actividades agrícolas, el avance de la frontera, los monocultivos que fueron demandando cada vez más la utilización de fertilizantes y de plaguicidas, y todo va derivando obviamente en una mayor cantidad de envases. Entonces, siempre claro, los monocultivos no son sustentables. La naturaleza en términos ecológicos siempre se expresa a partir de la diversidad agrícola, y esto hace la sustentabilidad. Incluso los sistemas productivos argentinos siempre fueron sustentables en función de rotaciones agrícolas ganaderas, rotaciones de cultivo. Bueno, a lo largo del tiempo, y esto lo vemos con énfasis en la actualidad, ¿no? El 50% del costo de producción de trigo son agroquímicos, fertilizantes un 30%, plaguicidas, fungicidas, insecticidas, herbicidas el otro 20%. Y esto, bueno, deriva en que haya una gran cantidad de envases de plaguicidas que no se gestionan históricamente de la mejor manera, ¿no? Cuando decimos una manera inadecuada, estamos diciendo se queman, se tiran en ríos, se tiran en contenedores, y a partir de la sanción de la ley, bueno, hace aproximadamente unos 8 años, las cosas fueron mejorando, ¿no? Paulatinamente, y eso está bueno, ¿no? Que vayamos pensando en mejorar la gestión de envases de manera integral. Cuando pensamos en estas escalas de agroquímicos, uno se imagina, no sé, vi algunas fotos que son como montañas de envases vacíos. ¿Eso es así o capaz son fotos media exageradas? No, hay de todo. Yo te puedo asegurar que lo he visto. La primera es contar también a la audiencia que lo fuimos tomando. A mí siempre me gusta, de orgulloso nomás, ¿no? Contar la tesis de mis alumnos. La de Broisten, un alumno, la de Nico, que estuvo trabajando en Santiago del Estero, en comunidades, pueblos campesinos, en Quimilí, que vimos la problemática de los envases agroquímicos, los que trabajamos en área hortícola de hace décadas lo vemos también, ¿no? Esta confluencia de un gran uso de agroquímicos y después de lugares donde los agroquímicos se tiran. Y siempre recuerdo una anécdota de recorrer el basural, el vertedero 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, y ahí encontrar, ¿no? Pero como vos decías, ¿no? No un envase ni dos, sino montañas, toneladas de estos envases tirados dentro del vertedero. Y con problemáticas, ¿no? Problemáticas que después deriva esto hacia la salud socioambiental, ¿no? La contaminación del agua, de los suelos, cuando también la Sociedad de Pediatría da cuenta de la llegada de sobre todo de niños, cuyos padres reciclan estos envases. Eso hemos escuchado, que algunas personas lo usan para poner alimento para animales, por ejemplo. Exacto. Yo lo he visto, sobre todo que soy un poco más viejo que ustedes, cuando los envases de plaguicidas eran de metal, sobre todo los herbicidas, o cuando eran, los envases de bromuro de metilo, que eran de aluminio, o los de vidrio. Estoy hablando de los 80 y principios de los 90, bueno, el gran problema era ahí el reciclaje, ¿no? Y hemos visto grandes intoxicaciones familiares, bueno, por calentar agua o por llevar agua en los envases, sobre todo los más grandes. Pero también en muchos casos se ve, por ejemplo, en casas de recicladores, ¿no? El reciclaje hoy de cualquier sustancia es peligroso. Esto también da cuenta de investigaciones de la Sociedad de Pediatría, en tanto muchas veces los recicladores llevan a sus casas materiales contaminantes. Hoy, desde el mercurio, como te decía recién, los envases de plaguicidas,
Y los casos que se registran son cuando, bueno, se montan pequeñas empresas para triturar los envases para darle otro origen, ¿no? En algunos casos se han usado desde para relleno de camperas hasta para volverlos a utilizar en la industria plástica, ¿no? Bien, entiendo que este marco es súper complejo y podemos empezar hablando de la ley un poquito ahora. Bueno, la ley vino después de mucho tiempo, ¿no? Como te contaba, yo empecé a trabajar en plaguicidas la primera ley que me invitaron fue del año, de sacar bien la cuenta, 94, ¿no? Un senador, se llama senador Vaca de Capital, y desde ahí trabajar con muchas instituciones, organizaciones, buscando esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener un marco normativo que permita un manejo más adecuado, ¿no?, de los envases de plaguicidas? Yo siempre lo recalco, creo que lo charlamos alguna vez, Argentina no tiene una ley marco de plaguicidas a nivel nacional. Si hay reglamentaciones, disposiciones, decreto de ley, no tenemos una ley general, ¿sí? Por suerte, digo, desde muchas instituciones trabajamos para presentar esta ley a nivel de la Cámara de Diputados en el año 2014 y termina reglamentándose en el 16, donde se buscaba fundamentalmente eso, tener un marco normativo que implique desde el triple lavado al acopio temporario y después darle una utilización final a estos envases que no impliquen riesgo para la salud. Claro, entiendo que no está funcionando del todo bien entonces, ¿no? Bueno, lo que sale de nuestras investigaciones, lo que sale, bueno, del trabajo de tesis de Sofía el año pasado como egresada de Ciencias Ambientales, o lo que yo veo en Cinturón Hortícola, o las actividades que hago en Misiones o en Catamarca, que la ley no está funcionando desde diversas aristas. A ver si soy claro en lo que te digo. El año pasado una tesis de posgrado de la alumna Jacqueline Better-Arvide, ella es coordinadora de un área de INTA en General Rodríguez, la tesis de desarrollo agrícola, ¿no?, de maestría. Vimos que en muchos casos la ley no se cumple porque los productores no la conocen. Primero esa, ¿no? Digo, es una situación que debemos analizar de cómo hacemos para que la ley sea conocida por los productores. La segunda cuestión que vemos es que ahí metemos problemáticas más específicas, es que la ley dice que los envases tienen que llevarse a un centro de acopio temporario. Y eso también vemos, ¿no? No hay centros de acopio temporario en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires y del país, lo que hace que muchas veces se acopien en lugares no apropiados, ¿no? Desde basurales, o acá, por ejemplo, si te estoy hablando de Merlo y Marcos Paz ahora, donde la provincia de Buenos Aires se habilitó que los ecopuntos ligados a Cumar, a la altura de Cuenca, Matanza y Retuelo, estos ecopuntos sean también centros de acopio temporario. Entonces, por un lado eso, y por otro lado, bueno, lo que vemos también la complejidad que todavía siguen siendo valorizados de una manera inadecuada, digo, ¿no? Digo, los envases se pueden vender en mercados alternativos, ilegales, donde le dan otro uso no apropiado a estos envases. Entonces tenemos tres aristas ahí, ¿no? No se conoce la ley, no hay centro de acopios temporarios, sigue habiendo una venta subterránea y sigue habiendo, digo, y esto también de charlas con productores, por ejemplo, yo cito todas las fuentes porque me gusta contar, de Pergamino, charlas con productores que hemos tenido el año pasado, por ejemplo, de Salto, donde, bueno, van apareciendo cuestiones que rozan la ilegalidad, ¿no? Esto decíamos recién, por ventas o que no se lleva a cabo una certificación clara de todo el circuito, ¿no? Porque justamente lo que busca la ley de envases es que aquel que compra un agroquímico haya después toda una serie de estrategias para asegurar una trazabilidad, ¿no? Digo, desde que compra el agroquímico hasta que debería presentar un formulario como que esos envases fueron llevados a un centro de acopio temporario, ¿no? Digo, eso tampoco se está cumpliendo. ¿Y qué rol cumple la empresa que produce los agroquímicos? Bueno, acá tendría que tener, yo creo que hay de todo, es heterogéneo, ¿no? Digo, vemos que más información, hay programas,
el programa Agrolimpio, que CASAFE, que es la cámara que agrupa a los que comercializan agroquímicos, está haciendo esfuerzos, pero yo veo que muchas veces estos esfuerzos no son suficientes, y también, digo, desde mi mirada, las empresas deberían, desde lo que llamamos la responsabilidad extendida al productor, hacerse cargo de estos envases, y realmente hoy no se están haciendo cargo como se debería hacer, ¿no? Tener esta responsabilidad extendida y también, bueno, ser garantes de que se cumpla la ley y que los envases se lleven a los centros de acopio temporario. Si vos me preguntás, ¿mejoró con respecto a años atrás, desde la sanción de la ley? Yo te diría que sí, pero no es suficiente todavía el esfuerzo que hacen ni los productores ni las empresas que comercializan agroquímicos de hacerse cargo de en este caso, residuos que ellas mismas producen. Yo creo que ahí tenemos que discutir mucho pensando justamente en el rol de las empresas y en la salud socioambiental. Me acuerdo cuando entrevistamos a Sofía en su momento para su tesis, había una de las preguntas que ella había recopilado bastantes dudas respecto a quién tiene que llevar el envase al centro de acopio temporal. Bueno, yo creo que ahí estas son miradas, ¿no? Y está bueno pensar, yo creo que el productor tiene que hacerse cargo de esto, y obviamente las empresas también. Yo creo que hay una responsabilidad compartida, ¿no? Y de la misma manera que en otras instancias donde estamos buscando, te estoy hablando generalmente de los residuos electrónicos, donde las empresas también tienen que hacerse cargo de esta, se llama así, ¿no? Responsabilidad extendida, como se dice, de la cuna a la tumba, ¿no? De estos envases. Yo creo que ahí tenemos que legislar. Fíjate, en Argentina no tiene una ley de envases en general, varias veces se presentaron y se cae esa ley de envases. Por suerte, te digo, por mucho esfuerzo de personas y de instituciones, la ley de envases y plaguicidas se pudo sancionar. Bueno, repensar juntos ahí cómo hacemos para que las empresas también se hagan cargo de estos envases, ¿no? Yo digo una responsabilidad compartida ahí entre los productores, las empresas y obviamente el Estado fiscalizando. ¿Cómo te parece, Javier, que es posible mejorar la aplicación de la ley? Bueno, yo creo que esta que decíamos, información, ¿no? De la tesis de Jacqueline Berterelvide aparece muy claro que los productores, por ejemplo, no están llevando adelante lo que se llaman buenas prácticas agrícolas, justamente porque no las conocen, y nadie puede acatar algo que no conoce. Mucha información a los productores. Hoy discutíamos en un taller a la tarde, y que tenía que ver también con el tema plásticos, con los plásticos en general. Hay que informar mucho de estos temas a los tomadores de decisión, ¿no? Senadores, diputados, intendentes, concejales, y a los que fiscalizan, ¿no? Tener en cuenta la problemática asociada a la salud ambiental. La otra, generar más centros de acopios temporarios. Yo creo que ahí es función, repito, del Estado, pero también de las empresas que producen estos envases, el de gestionar más centros de acopio. ¿Para qué? Bueno, para que si bien el envase es un problema en sí mismo, repito, por los constituyentes esenciales, sino también por los residuos, y esto lo sabemos muy bien, por más que se piense que haya un triple lavado y una perforación, siempre quedan restos de plaguicidas, con lo cual si el traslado es muy largo, también estamos ahí exponiendo a todos aquellos vecinos que están a la vera de las rutas con estos envases. Claro. O sea, generar más centros de acopio temporario, y también algo que sabemos y que en nuestro país no está pasando, es generar sanciones efectivas, ¿no? Fiscalizar claramente que la ley se cumpla, y si no se cumple, sancionar a aquellos que no están cumpliendo con la ley. Informar, generar más centros de acopio, fiscalizar, informar y capacitar a los tomadores de decisión, y por último esta idea de sancionar a quien no está cumpliendo, porque repito, estamos hablando de envases que contienen sustancias, el envase en sí mismo, las sustancias que contiene, repito, porque no hay siempre un lavado, un triple lavado, lo habremos visto en la tesis de Sofía, porque no hay agua muchas veces en los lugares donde se están desechando los envases, donde se están utilizando los envases, y generar cambios, pensando siempre que tenemos que legislar para un país real y fiscalizar a aquellos que estamos legislando. Por último, pensando en que
estas sustancias pueden contaminar el ambiente a los seres humanos incluidos, ¿no? Las dioxinas de infurano que están en las sustancias plásticas, los plaguicidas que también pueden afectar, obviamente, desde una mirada más biocéntrica a todos los seres vivos, ¿no? Los que están en el agua, en el aire y en el suelo. Bueno, tenemos mucho laburo para hacer. Recién, mientras contabas esta ley, también mencionaste la ley de plaguicidas en general. ¿Querías desarrollarla un poquito más? Bueno, Argentina no tiene una ley de plaguicidas. Yo los últimos, perdón por ser autorreferente y pido disculpas, he participado en los últimos 12 años, por lo menos 3 anteproyectos de ley, estoy hablando 2 presentados por el exdiputado Basterra, que después, bueno, fue ministro de Agricultura del presidente Fernández, y otro más presentado, si mal no recuerdo, por el diputado Domínguez, pero por ahí estoy recordando más, uno en el año 2016, otro creo que fue en el 19, y el último durante la pandemia. Se presentaron 3 anteproyectos y ninguno, de alguna manera, pudo ingresar al recinto. A ver si soy claro en esto. O sea, algunos no pasaron las comisiones respectivas y otros, aún pasando por las comisiones, después, por decisiones del presidente de la Cámara, no se presentaron al recinto. Argentina, que es un país agrícola, no tiene una ley nacional de plaguicidas de presupuestos mínimos. Sí hay 22 leyes, salvo Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, el resto de las provincias tienen sus leyes, y esto, bueno, amerita reflexionar, ¿no? Una ley marco que nos permita discutir, analizar desde el registro de los plaguicidas en nuestro país, desde las categorizaciones, la comercialización, la utilización. Bueno, tenemos que legislar y pensar justamente cómo lo hacemos, de vuelta pensando en la salud socioambiental. Que no tengamos una ley de plaguicidas en Argentina es un hecho grave, es una decisión política no tenerlo, y que, bueno, amerita una discusión profunda, ¿no? entre los ciudadanos, los tomadores de decisión, para cómo recreamos un marco, repito, desde el registro hasta pensar ahí la comercialización, pensar en las barreras que a lo mejor se pueden poner, las categorizaciones. Que hoy nuestro país tenga más de 130 productos químicos que están prohibidos en un lugar del mundo, en algún país, desde la Unión Europea a países africanos o asiáticos, hay prohibidos plaguicidas que nosotros los estamos usando, o que utilicemos 125 plaguicidas categorizados como altamente peligrosos. Bueno, esto implica que hay una ausencia de un marco en nuestro país que tenemos que discutir, aprobar y poner en juego para que realmente proteja la salud humana y de todos los seres vivos, pero en una mirada más general. ¿Los países vecinos de Argentina tienen una ley similar a esta que estás mencionando? Países vecinos tienen, por supuesto. Chile tiene su ley de plaguicidas, Brasil tiene su ley, muchos países tienen su legislación. Claro, la gran mayoría de los países del mundo tienen legislaciones sobre plaguicidas. Nosotros, repito, tenemos todo un corpus desde decretos, el primero el año 58, un decreto de Aramburu, tenemos disposiciones, tenemos una parte de la ley, como decíamos, la ley de envase sí es una ley, pero después hay categorizaciones, disposiciones, reglamentaciones, pero no una ley marco general, como por ejemplo tenemos la ley nacional de ambiente, la ley de glaciares, la ley de bosques o la ley de envases de plaguicidas. Tremendo, me parece muy raro que Argentina no tenga una ley así, por todo lo que dijiste. Exactamente. Yo te digo, en los últimos 14 años tuvimos 3 anteproyectos y ninguno finalmente llegó al recinto para discutir, ¿no? Y esto, bueno, es parte de decisiones políticas, ¿no? Yo a veces digo, y el martes lo charlamos en una reunión acá en mi pueblo, no podemos camuflar las decisiones políticas de decisiones tecnológicas, ¿no? Las decisiones son políticas, en el mejor sentido de la palabra aristotélica de la polis, la ciudad, el cuidado de la salud de la ciudad. Dijiste un montón de cosas y tiraste un montón de información muy valiosa. Así que para cerrar la entrevista quería preguntarte si te había quedado alguna reflexión colgando después de tantos años de laburo. No, primero les agradezco. Como te decía, a mí me encanta la radio. Para mí la radio es el medio fundamental, el que más escucho y el que más me gusta. Y está bueno que en la facultad podamos tener espacios para comentar las tesis de nuestros alumnos, nuestras investigaciones
y hacer aportes desde las investigaciones para, en este caso, mejorar la salud socioambiental. Bueno, Javier, muchas gracias por haber participado en Sobre la Tierra. Todo y a su disposición. Gracias. Vamos a un corte y volvemos para el cierre del programa.